Estamos con Horacio Pietragala, diputado nacional por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, candidato ahora a la reelección en la lista de las legislativas que se van a renovar. Bueno, ahora en octubre las PASO, en agosto las PASO y en octubre la elección definitiva para, bueno, la renovación de presidente, vice, cámaras, congreso, todo en la Argentina de este año 2015 tan convulsionado. Y te preguntaba, antes de entrar propiamente al terreno político electoral, digamos, ¿cómo había sido, qué había pasado con tu vida previa al enterarte que eras hijo de desaparecidos, a saber quiénes eran tus padres, a encontrarte con tu familia de sangre? ¿Qué había pasado con todo tu entorno previo? ¿Cómo lo habían vivido la familia que te crió? ¿Cómo es tu relación con esa familia, si la seguiste teniendo, y con los amigos que tenías de la adolescencia? No sé. Sí, con la familia, digamos, hubo un primer momento mío de acompañarlos muy fuertemente en todo el proceso judicial que estaban viviendo, que esto nos pasa casi a todos, no hay excepciones, me parece. Primero por una cuestión de culpa, bueno, nuestra acción de ir a averiguar automáticamente genera, ¿no?, investigaciones por el intermedio de la justicia, que esto no tiene nada que ver, abuela, sino que es la justicia. Hubo denuncia de nuestra desaparición y se tienen que investigar, ¿no? Son delitos que no prescriben, y bueno. Pero después, bueno, fui entendiendo qué había pasado realmente, cuál era la mentira que a mí me criaron como hijo propio, me habían armado un cuento, digamos, no creíble, pero un cuento. Y bueno, y después se empezó como una situación de enojo de mi parte. Me empecé a distanciar por un tema de poder procesar todo lo que me estaba pasando también, ¿no? Me tenía que hacer cargo de la causa judicial, a veces algún reproche, y después recuperar los restos de mi papá de una fosa, encontrarme con la historia, hacer duelos de muchos familiares. Y por un tema de salud mental tal vez decidí tomar distancia, ¿no?, de las personas que me criaron. Necesitaba tomar esa distancia, y bueno, en esa distancia después se fue remarcando un poco más. Y hoy estoy distanciado, digamos, ¿no? Yo, si pienso en mis padres, pienso en Liliana, Horacio, y bueno, ellos fueron las personas que sí, digamos, me criaron como pudieron, con muchos conflictos, porque eran personas que tenían muchos conflictos entre ellos, que digo, tanto yo como mi hermana de crianza, que sí la sigo considerando mi hermana, más allá de diferencias que podamos tener, sufrimos, digamos, los conflictos sociales que sufría esa familia, pero no hubo diferenciación en eso, ¿no? Y después, bueno, yo poner en lugares a cada uno, y la verdad que hoy estoy distanciado. Tengo una hermana que tiene una hija, trato de estar en contacto, y después, bueno, amigos me quedaron, amigos que tenía antes siguen estando, otros tal vez pasan en todo, a cualquiera, amigos de la adolescencia, que uno va eligiendo distintos caminos y nos dejamos de ver, pero también tenía un enojo con el barrio, pero después me reconcilié con el barrio, porque me enteré que todo el mundo... Vos vivías en Lugano. En Lugano. No digo que todo el mundo sabía, pero sí se comentaba mucho que yo era hijo desaparecido, y sentí como que fui el último que me enteré, ¿no? Pero bueno, hoy tengo una unidad básica ahí en Lugano, hay compañeros que están militando muy fuertemente, tenemos una asociación civil que hacemos miles de actividades culturales. Hace poquito pudimos hacer un recital con Silvio Rodríguez en Lugano Unidos, que para mí fue ver gente que venía de Paraná, de Rosario, a mi barrio, a Lugano Unidos, un barrio tan marginado, ¿no?, por la opinión pública, donde vos te tomás un taxi y le decís llévame a Lugano y te hacen bajar. Para mí eso fue impresionante, importantísimo. Y nada, es mi barrio, es un barrio que amo mucho. Sigo en contacto con los vecinos, con la gente, porque es un lugar donde voy, frecuento, pero sí con las personas que me criaron y con la familia que tenía anteriormente, la verdad que estoy más distanciado. Ahora decime, Horacio, lo que se ve al principio, yo decía, bueno, perteneces a una generación que es, digamos, emblemática del kirchnerismo, se puede decir, porque, bueno, obviamente la recuperación de la identidad de ustedes es un proceso que viene de muy largo y que tiene que ver con la lucha de los organismos de derechos humanos que antecede mucho al kirchnerismo, pero es cierto que fue la generación que
de la mano del kirchnerismo, asumió un protagonismo político impensado. Y muchos de esos protagonistas integran la agrupación La Cámpora. De hecho, bueno, la lista a candidatos de diputados de la provincia de Buenos Aires está encabezada por un hijo de desaparecidos, Guado de Pedro, el actual secretario general de la presidencia, y son muchos los jóvenes que integran eso. ¿Cómo esto ustedes lo hablan como, digamos, como un mandato generacional? ¿Lo ven como una carga, una deuda, un compromiso mayor? ¿Cómo se vive eso? No, en primer lugar siempre digo que lo del kirchnerismo, y yo recuperé mi identidad en el año 2003, y cuando llegó Néstor, antes de que asuma Néstor, en abril del 2003, Néstor asume en mayo, y fuimos viendo cómo a medida que nosotros, o yo particularmente, iba recuperando mi identidad, todos empezamos a recuperar nuestra identidad nacional, ¿no? Porque hubo una reparación que nos hizo bien, digamos, como sociedad. Imagínate para un nieto que recuperaba su identidad, o a mí me pasó que vecinos me decían, ¿cómo le podés hacer esto a las personas que te criaron? Claro. Esa situación de ponerse en un lugar nada más cambió. Hoy está bien visto que un joven recupere su identidad. En ese momento no, en ese momento era más difícil. Después, sí, creo que fue hasta natural que las políticas que llevó adelante tanto Néstor como Cristina en materia de derechos humanos, ver cómo recibieron a nuestras abuelas, a nuestras madres, el pedido de perdón, las reparaciones que quedan, digo, los espacios de memoria, hizo que naturalmente nosotros empecemos a formar parte de este mismo proyecto, digamos, ¿no? Uno capaz que era más, hasta te diría, los queríamos correr por izquierda al principio, sin entender el tema de los tiempos, ¿viste? Pero la verdad que el proceso se dio natural casi. Que hoy nosotros estemos ocupando el rol es porque elegimos nosotros, ¿no? No es que esto, digamos, lo que yo considero que a mí me genera el ser hijo de desaparecidos y que mis padres desaparecieron por un compromiso político, para mí no es una mochila, sino que para mí es una guía, digamos, ¿no? De saber que hay cuestiones que yo no voy a desviar nunca porque tengo esa guía que son ellos, ¿no? Lo que dieron el patrimonio más grande por la política, por una sociedad mejor, pero otros nietos, otros hijos eligen hacer otra cosa. Y creo que lo que cada uno elijamos es buenísimo que podamos hacerlo felices, ¿no? Y comprometidos al máximo con eso. Los que elegimos estar en la política, creo que muchos de los que estamos en este proyecto, en el kirchnerismo, lo elegimos porque estaba el kirchnerismo, digamos, porque si no hubiera estado el kirchnerismo, tal vez ni nos acercábamos a la política partidaria. ¿No? ¿Habías tenido algún tipo de militancia político? ¿Te simpatizaba alguien antes de enterarte quién eras? Siempre cuento que, digamos, sí, sabía muchas cosas, digamos, leía muchos libros, Revolución Cubana, libros del Che, más por ese lado. Tenía un compañero, un amigo, un hombre grande, relojero, grande a la edad que tenía yo, que era del Partido Humanista, y tal vez la única colaboración o acciones que había hecho en militancia era con el Partido Humanista, pero muy poco, no militaba políticamente, era un pibe que jugaba al básquet, trabajaba, estudiaba, estaba en otra, digamos, en ese sentido, pero tampoco disociado de la realidad, ¿no? Sí. Sí aprendí un montón a partir de vincularme en abuelas, a partir de empezar a tener otro conocimiento desde otra perspectiva y desde otro lado también. Ahora, decime, como diputado nacional, digamos, bueno, lograste la sanción de una ley que es muy importante de acá hacia adelante, ¿no? De considerar que no se puede indultar a aquellos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo viviste ese debate y cómo reaccionó la oposición ante ese proyecto? Sí, hay algo que me pasa que logro, ¿no? Que la oposición me acompañe en muchos proyectos, por suerte. No sé por qué, pero en este proyecto particular creo que era muy difícil no acompañarlo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados el PRO se abstuvo, no lo quiso acompañar, decía que era una ley que estaba de más porque ya había fallado la Corte Suprema de Justicia, que ya estaba en la Constitución, para nosotros lo que abunda no daña,
el fallo de la Corte representaba un fallo particular por una causa particular y nosotros legislamos para el general, así que era importante tener una legislación donde más allá de que la Corte había declarado que eran inconstitucionales estas leyes y la reforma de la Constitución diga que los derechos internacionales en materia de derechos humanos son derechos supremos, para nosotros era importantísimo que quede claro que un presidente no puede indultar a partir de un futuro, ¿no? Creo que lo celebramos, creo que, como te dije, gran parte de la oposición acompañó. En la Cámara de Diputados los únicos que se abstuvieron fueron los del PRO y en Senado se aprobó, pero porque salió con un paquete de leyes. No sé si prestaron mucha atención, pero el PRO ahí acompañó también. Ahora decime, vos integrás la Comisión de Lucha contra la Drogadicción, ¿no? Sos Sí, vicepresidente de sí. esta comisión. Y es un tema que obviamente que aparece, que forma parte de la agenda de preocupaciones políticas, no solo en la Argentina, pero que aparece en toda campaña electoral y particularmente la puso sobre el tapete Felipe Solá haciendo un spot contra Aníbal Fernández por precandidato por el Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires, preguntándose, bueno, ¿qué haría una familia si ganara Aníbal Fernández como gobernador de la provincia? ¿Qué haría con su hijo con el tema de la droga, ¿no? Digamos, sin decirlo, pero Sí. aludiendo obviamente a que habría una protección al tema de la droga, o por lo menos esa es lo que uno ve como Sí. intención de ese spot. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves el tema de, por un lado, esta campaña en este punto particular, y por otro lado, el tema de la lucha contra las adicciones y lo que implica para los jóvenes, básicamente? Sí, en lo que es la campaña creo que hablar, en necesitamos un debate serio como sociedad. Hoy, digamos, los consumos están, los consumos, digo, por más que alguien no lo quiera escuchar o alguien no lo quiera aceptar, nuestros pibes consumen, no solo nuestros pibes, sino gente adulta consume, tanto drogas ilegales como legales, ¿no? Cuando hablamos de la mayor droga que más genera muertes en la sociedad argentina, estamos hablando del alcohol y de ninguna de las drogas ilegales. Estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando de los psicofármacos, y después está el debate de las drogas ilegales, ¿no? Que ahí nosotros tuvimos un debate, yo pedí esa comisión, pedí porque fue un flagelo que castigó mucho en el lugar donde yo me crié, muchos amigos no estaban, mucha gente que conocía, acompañé a mucha gente en estos procesos de desintoxicación, de rehabilitación, y es real que el Estado estaba un poco ausente en una situación, y creo que se avanzó mucho en este cambio de paradigma que se dio en el Cedronar, donde se sacó todo lo que era la vieja receta, ¿no? El consumidor con el narcotraficante. Dos cuestiones que no tienen nada que ver y celebramos que se haya separado todo lo que es narcotráfico del Cedronar, que haya pasado seguridad y el Cedronar empieza a llevar adelante políticas de acompañamiento a las personas que sufren un consumo problemático. Nosotros sacamos una ley de mi autoría, que es el Plan Jacob, es un plan integral de abordaje al consumo problemático. En la región se está discutiendo cómo abordar este tema. Chile hace 2 semanas sacó una ley donde está despenalizando la producción para consumo personal y el consumo personal de marihuana y distintas sustancias. Creo que es un debate que nosotros como sociedad tenemos que dar. Si nosotros pensamos en el abuso de autoridad, en lo que es la violencia institucional, y la asociamos a los casos donde hay muchos casos de violencia institucional que se dan porque se detiene a un pibe por un porro, se empieza una discusión entre fuerzas y el pibe que tiene un porro, que no está jodiendo, Sí, no, que tiene su trabajo. allanamientos, Causas. escuchas telefónicas durante años por uno Casas tiene una planta que son de allanadas marihuana. por una planta de marihuana, y eso genera una forma de protesta de la persona que tiene esa planta, la persona que tiene ese porro, la persona que tiene 1 gramo de cocaína, que lo consume él, digamos, y que no está traficando y genera una tensión entre las fuerzas y el consumidor, que muchos terminan en violencia institucional. Después ni hablar de las causas que se arman, de lo que genera
en el gasto judicial, digamos, de abrir. Nosotros tenemos que focalizar al narcotráfico. A las personas que consumen tenemos que dar todas las herramientas, primero para que deje de consumir. Cuando hablamos de penalización o legalización, nosotros no estamos hablando de que queremos que todo el mundo consuma, porque a veces voy a miles de debates de distintas ONG, de distintas organizaciones y es el cuco, ¿no? Y venimos de recetas de prohibicionismo de más de 30 años que no dieron resultado. Y es importantísimo que la sociedad debata esto. Nosotros cuando hablamos de reducción de daño, que hoy están en leyes nacionales, tenemos un fallo Arriola, digo que hoy, digamos, tenemos distintas herramientas que ya habilitan el no procesamiento de una persona con algún tipo de sustancia. Y cuando nosotros hablamos de reducción de daño, estamos hablando de abordar una problemática de adicción o de consumo problemático de una persona desde el Estado. Y nosotros no podemos abordar porque supuestamente estamos entrando a la ilegalidad. Entonces yo creo que una persona que consume, porque, a ver, tampoco todas las personas que consumen tienen problemas de adicción, que eso también hay que hablarlo. Hay personas que pueden consumir de forma recreativa y no genera ningún conflicto a su vida cotidiana y a ningún tercero. Y a esa persona puede correr un riesgo judicial, digamos, por elegir consumir. Creo que es un debate que nos tenemos que dar, creo que la mejor forma de poder ayudar a nuestros pibes de los barrios para que salgan de los consumos problemáticos, para que no se queden atados ahí, es abordarlo integralmente como Estado, como sociedad, no judicializar, no criminalizar a un consumidor. Sí tenemos que, digamos, encarar el narcotráfico con toda la ley, con toda la fuerza de la justicia, pero no al pibe que está fumándose un porro antes de ir a ver un partido. Digo que pasa mucho y nos llevan muchas denuncias de causa que se generan a partir, y ojo, son todos pobres, digo, porque eso, además el factor común es todo pobre. pobre. Digamos, los psicofármacos o las drogas sofisticadas que forman parte Claro, de los de consumos, diseño. de las drogas de diseño, de las fiestas electrónicas, los chicos que se mueren ahí, eso no forman parte de la El Cedronar inseguridad. llevó una acción muy buena para ese tipo de también consumo. Una botellita de agua en una de estas fiestas te la cobran 150 pesos, 100 pesos. ¿Por qué? Porque saben que lo único que consumen es agua por un tema de hidratación, que se necesita estar hidratado. Y hay pibes que no tienen 300, 400 pesos para tomarse 3/4 de litro de agua y quedan deshidratados y corren riesgo su vida. El Cedronar estaba repartiendo agua con un material que decía que digamos, si primero toda una recomendación de por qué no hay que consumir, y después si consumía, tomá estos recaudos, porque para nosotros lo primordial es cuidar la vida, digamos, ¿no? Y esas acciones son, digamos, producen un cambio, porque a un pibe que consume, que tiene un problema de adicción, a un Estado que lo reprime, no se va a acercar. Ahora un Estado que lo entiende, que lo trata de ayudar, que lo entiende, le trata de dar consejos de cuál tiene que ser el mecanismo que tiene que llevar adelante cuando consume y por qué tendría que dejar de consumir desde otro diálogo, desde otro idioma, y es más fácil para el Estado poder abordar y es más fácil a la persona también confiar en el Estado para dejar o para pedir ayuda si tiene un consumo problemático, ¿no? Pero es un debate que nos tenemos que dar y hoy se lo está dando a todos los países del mundo. Colombia está discutiendo también la despenalización del consumo. Y hay que separar, una cosa es el consumo y otra cosa es el narcotráfico, ¿no? Ahora, hablando de eso justamente, bueno, yo me impresioné acerca de este tema cuando hace unos años Fox, que no fue exactamente un progresista, presidente de México, que un hombre que provenía de ser CEO de la Coca-Cola, que dijo, bueno, teniendo en cuenta el extremo de lo que es el conflicto del narcotráfico en México, dijo, hay que despenalizar porque no hay forma de seguir con una lógica punitiva para combatir esto, acá, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vos decías, otra cosa es la lucha contra el narcotráfico, y en esa lucha contra el narcotráfico también lo que cualquiera sabe es que en determinados lugares todos saben que se venden determinadas drogas o que fulanito de tal vende determinadas drogas, y como muchos saben, las fuerzas de seguridad se supone que también saben, ¿no? Que hay una complicidad en esto. ¿Cómo se hace para combatir eso? Bueno, no soy experto en seguridad, pero sí tenemos, digamos, experiencia, ¿no? Si nosotros tenemos fuerzas policiales que son coordinadas por fuerzas, digamos, que son
controladas por la misma fuerza, la verdad que ahí cometemos un error muy grande. Creo que uno de los aciertos también de este proyecto fue que el que llevaba las órdenes en la fuerza sean civiles. Esto en muchas policías provinciales esto no pasa, esto creo que es un debate que hay que dar, creo que tienen que estar comandadas por civiles, civiles con cargos políticos, digamos, que sean puestos políticamente en esos lugares, y va a dar otro resultado en cambiar cierta lógica de la policía. La Policía Federal estaba vinculada al narcotráfico, era clarísimo, lo vivimos de chico, los que vivimos en los barrios lo sabíamos, y sin embargo eso se cambió, se radicó, y hoy se puede ver que se radicó. Digo, puede haber algún caso particular, pero no está armado esquemáticamente como lo estaba antes, ¿no? Que pasaban a cobrar cuotas o seguridad, digamos, en los lugares donde se vendían sustancias. Eso en la federal cambió, eso puede cambiar también en las fuerzas provinciales y municipales. Bueno, obvio que ya tendrían que nacer, están surgiendo fuerzas policiales municipales que tendrían que ya ser diferentes, ¿no? Pero en las fuerzas provinciales la única forma de controlar esto es con una cabeza civil, digamos, y con una policía democrática también, ¿no? A lo que es el narcotráfico en sí, sabemos que nosotros somos un país de paso. Hay muchos controles que se hacen a los precursores químicos, que de eso no se habla, pero la verdad que Argentina ha sido premiada por la OEA por el control de precursores químicos que tiene hoy, ¿no? En conjunto con las fuerzas federales, en cuánto se vende, cuánto adquiere una farmacia mayorista, una ferretería mayorista. Después del caso de efedrina creo que ahí se cambió todo. Pero bueno, lo dijo nuestra compañera Cecilia, el narcotráfico es un negocio que no tiende a mermar, tiende a crecer siempre, ¿no? Como todos los negocios ilegales. Bueno, tenemos que ser un Estado presente en eso. Creo que la cantidad de cautaciones que hubo demuestra que hay un Estado más eficiente en esto, porque también es risorio que nos muestren los números, digamos, de encuestas, ¿no? O números internacionales, y nos ponen a nosotros en un lugar peor que México, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque esas encuestas las llevan adelante por la cantidad de cautaciones. Pero la cantidad de cautaciones no habla de si un país es productor o no, sino de la eficiencia de la fuerza de seguridad. Entonces, creo que muchos de los datos que nos tiran, digo, los grupos hegemónicos de la mala sonda, a veces diciendo que Argentina está en los rankings más altos de drogas por la cantidad de cautaciones, porque hoy hay debe faltar mucho. Tenemos que en esto, pero creo que también un paso muy grande, como te decía antes, es la despenalización. Es el no perseguir y el no gastar la pólvora en el pequeño consumidor, el que quiere plantar una planta en su casa y fumarse antes de ir a dormir un porro. Digo, obvio que uno va a hacer campañas para que eso no pase, para demostrar que eso tiene un daño en la salud, porque tiene un daño en la salud, pero no podemos salir a perseguirlo con todo lo de la ley como si fuera un delincuente. El delincuente es el narcotraficante. Hablando de otro debate, y para cerrar este bloque, que vos firmaste un proyecto que es el que apunta a la despenalización del aborto, un debate que todavía no se da en la legislatura. ¿Por qué firmaste y por qué crees que no se da? En primer lugar, firmé por una convicción propia y por experiencias propias, ¿no? Digamos, no me pasó de lado el tema en mi vida. Digo, desde muy chico, la hermana de una de las personas que me criaron, que era del norte de Santa Fe, había venido a Buenos Aires a llevar adelante un aborto ilegal, con pocos recursos, con poco dinero, porque qué iba a pasar si el pueblo o el lugar donde vivía se enteraban, ¿no? que estaba embarazada y no estaba casada, y volvió y murió por una infección, por un aborto mal hecho. Eso fue, yo me enteré de grande, igual que de adolescente, que había sido producto de eso, la muerte de esa tía que tenía. Un impacto fuerte, ¿no? Y después, bueno, porque en mi vida, digamos, particularmente yo acompañé a parejas a hacerse aborto en dos situaciones totalmente diferentes. Una fue en un lugar donde nos daba miedo de cómo podía terminar eso,
porque yo tenía 15 años, ella era mucho mayor que yo, pero la verdad que no daba para que ella tenga un hijo con una persona menor, digo, una situación, y a la vez el miedo de que eso pueda tener un efecto por días, digamos, de tener miedo a ver si lo habían hecho mal o bien, porque era la poca plata que habíamos juntado. Y segundo, una obra social con una clínica legal de un barrio burgués de Buenos Aires, una consulta al ginecólogo y un aborto como si fuera una consulta. Entonces, hay algo en este tema que, digamos, todos sabemos cómo funciona, digamos, todos sabemos que esto hoy en Argentina está tan bien, que hay mujeres, y creo que el tema es el derecho a decidir, ¿no? Si la mujer puede decidir con su cuerpo, para mí tiene que ser un derecho primordial, y segundo, que volvemos a lo mismo, para mí es un tema de desigualdad, porque la mujer que tiene recursos no corre ningún riesgo de su vida, y la persona que no tiene recursos sí corre riesgo de su vida. Entonces estamos hablando, yo lo tomo como un tema de igualdad, ¿no? Porque hoy se decide igual. Nosotros discutimos si está bien o está mal, pero la mujer decide hoy. El tema es ese, las condiciones que tiene una mujer y otra para decidir. ¿Crees que puede ser un debate en la Cámara de Diputados? Y esperemos, ¿no? Siempre intentamos, acompañamos la campaña, creo que sería importante, digo, esto obvio que tiene que federalizarse, que tiene que generar un debate profundo en la sociedad también, igual que la despenalización, son temas como que de esto no se habla. Y creo que hoy, digo, que la ciudad de Roma tenga despenalizado el aborto, digo... no sé, que a pesar de que el Vaticano está ahí, claro, la no, ciudad de Roma tiene despenalizado el aborto, porque, digo, y tampoco esto es que, viste, siempre cuando no se quiere discutir, los temas se licúan en bueno y todos van a empezar a hacerse. No, nadie quiere, ninguna mujer quiere pasar por una situación de esta. El tema es que pasa, ¿no? Igual, por situaciones de esta, y encima tienen que cargar con la culpa de estoy haciendo algo ilegal, estoy haciendo algo mal, y peor si no tenés recursos, ¿qué pasa con mi vida? Creo que como un Estado que acompañe en todas estas situaciones, está comprobado que en los lugares donde se le despenalizó el aborto, donde es legal, la mayoría de la gente, o de las mujeres también, declinan su idea de hacerse un aborto, ¿no? Porque hay todo un acompañamiento previo, y bueno, después si lo quieren seguir, está bárbaro, es la decisión del cuerpo sobre la mujer. Yo tengo una particularidad, soy ateo, digo, no creyente, tal vez, no creo sinceramente, pero sí creo que a veces la iglesia interfiere en esto, la fe interfiere en esto, y bueno, son debates que tenemos que seguir dando, empujando, más hoy que tenemos un Papa argentino, creo que tal vez hasta nos es más difícil llevar adelante este debate, pero creo que bueno, como no se mezcla algunas cuestiones, como somos un país laico, como somos un país que defiende los derechos y la igualdad de oportunidades, creo que, como te dije antes, para mí es un tema esencial de igualdad, y la despenalización del aborto es un derecho de una mujer a decidir, y es un derecho de una mujer que hoy ya decide, y las circunstancias en cómo lo llevan adelante son diferentes. Bueno, vamos ahora al último bloque con Horacio Pietragala, acá en Notas Verdaderas.